conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, eterna y perfecta es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Dios les bendiga, muy buenos días. Bienvenidos al devocional del día de hoy, miércoles 9 de agosto, cual lleva por título El Evangelio de la Resurrección. Estando en Hechos capítulo 20, versículos 1 al 12. Así dice la palabra de Dios. Después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver para Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole le dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comió, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. El Evangelio de la Resurrección. Vemos en este pasaje un relato con respecto al viaje que Pablo seguía haciendo, este tercer viaje que estaba por culminar. Y vemos algo muy interesante, de lo cual me gustaría presentarlo en 2 puntos bastante prácticos. El primero es una preocupación y exhortación. En este primer punto, vemos en estos versículos, en esta primera parte del texto, que el apóstol Pablo, después de que este traumático suceso del alboroto que hubo en Éfeso, pues terminó, después de que terminó, la preocupación aún seguía, no solo por la seguridad personal de los hermanos de Éfeso, sino también por la seguridad espiritual de la iglesia y, y para evitar cualquier, cualquier preocupación que el apóstol Pablo le hubiese podido surgir en un futuro, pues habló con los hermanos de Éfeso y obviamente él no podía salir hasta que hubiera llamado, exhortado y abrazado a los discípulos una vez más, como despedida, como si ya no los fuese a ver. Vemos que el apóstol Pablo estaba muy consciente del grave peligro que los falsos maestros representaban. Sin duda, también estaba preocupado de que a los creyentes efesios los pudieran intimidar la amenaza de más disturbios. Y la solución de ambos problemas, tanto de la acechanza de falsas doctrinas, de falsos maestros, como el temor a distintas situaciones que puedan surgir dentro de la sociedad, se encontró en una instrucción y exhortación, y esa instrucción y exhortación se basó en seguir la palabra de Dios. Y bueno, solo después de encomendar a los creyentes efesios, Pablo se despidió de ellos para comenzar su viaje planificado a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya, también por Troas y otros lugares. Vemos que como primer punto es preocupación y exhortación. La preocupación que tenía el apóstol Pablo por los hermanos de Éfeso era
con respecto a su cuidado de su vida espiritual y también en su relación con los demás. Vemos que dentro de sus cartas el apóstol Pablo también le hace una recomendación a- al joven Timoteo, la cual también nosotros debemos de tomar en cuenta, que está en 2 de Timoteo 3, 16, 15, 16, 17. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Este pasaje, estando en 1 de Timoteo 4:13, nos habla de algo muy importante que Timoteo debía de realizar, que era la lectura de la palabra, el cuidado a los demás y también enseñar esta verdad bíblica. Pero ¿cuál es la verdad bíblica? Bueno, la cita que mencionaba anteriormente, 2 de Timoteo 3, 16, 17, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa recomendación que el apóstol Pablo le da a Timoteo es para que tenga cuidado de su vida espiritual, para que tenga cuidado de los otros creyentes. Y es la misma recomendación que aplica para nosotros. Debemos de ocuparnos en la lectura de la palabra, debemos de animarnos los unos a los otros y debemos de enseñar lo que aprendemos de la verdad bíblica. Porque así no vamos a estar expuestos ante distintas falsas enseñanzas, ante distintas adversidades, porque vamos a estar confiando en la obra del Señor. Y es lo que estaba procurando el apóstol Pablo hacer con estas recomendaciones, con esos cuidados, con este amor fraternal, que los creyentes se sintiesen seguros en quien han creído. Y es lo que nosotros debemos de saber, estar seguros de que creemos en un Dios vivo, que nos ha salvado, nos ha limpiado de nuestros pecados y que por su misericordia somos lo que somos. Como segundo punto es el Evangelio, el centro de la comunión entre los creyentes. Vemos que el viaje continúa, llegan a Troas y en el versículo 7 nos dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Vemos que Pablo estaba entablando un diálogo y no dejaba de predicar, y se entiende que también había un debate y él respondía a preguntas, y esas preguntas pues obviamente exigía que se prolongase el discurso. Vemos que Pablo tenía que viajar, tenía que ser un viaje muy difícil, pero su amor por los creyentes, por los hermanos de la iglesia, le llevó a seguir predicando de la verdad del Evangelio. Vemos que esos creyentes se reunieron en el primer día de la semana, se reunieron en un domingo y estaban reunidos en un lugar, en un espacio muy alto, como una terraza. Y había muchas lámparas y era muy vistoso, obviamente, el lugar. Lo curioso de esta parte de este relato es que había un joven llamado Eutico que estaba sentado en un extremo cerca en la ventana. Y de acuerdo a la edad, lo que sugiere es que tendría entre 7 y 14 años de edad. Entonces, vemos que la hora avanzada lo afectó y vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Y obviamente para que la palabra diga que estaba muerto y para que el escritor que nos está relatando esto nos dijese que estaba muerto era porque lo corroboró. Vemos que el escritor del libro de los Hechos es el doctor Lucas. Entonces él había corroborado este suceso. Entonces Pablo lo que pasó fue que descendió, se echó sobre él y abrazándolo dijo: no se alarmen. Esta afirmación era seguida de que pues está vivo. Y esto no significa de que Eutico no hubiese muerto, sino que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, su vida había sido restaurada. Y pues le pidió a los hermanos: no causen alboroto, él está bien. Y después de esta interrupción, a pesar de todo esto,
la enseñanza que ellos estaban recibiendo no acabó, fue como una pequeña pausa y continuaron, porque dice el texto, después de haber subido, partió el pan y comió. Pablo también habló largamente hasta el alba, alargó el mensaje hasta la mañana, y de ahí llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Algo que vimos en el primer punto, que fue el cuidado, la exhortación, la preocupación, era algo que el apóstol Pablo estaba haciendo en este viaje que con el fin de llegar a Jerusalén. Estaba preocupado por los creyentes, estaba afirmando la fe, confrontando ciertamente y confirmando también a los hermanos. En la grande misericordia del Señor vemos que sus obras son soberanas, pero no vamos a poder conocer a Dios si no tenemos entendimiento de lo que es el Evangelio. Si no sabemos que Cristo vino a la tierra para salvarnos, para librarnos de la maldad, pero que nosotros debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, que Cristo murió en la cruz para pagar nuestros pecados y que resucitó. Si no conocemos esto, pues estamos alejados de la verdad. Y el propósito de estos devocionales es de que cada día podamos acercarnos y que podamos analizarnos a la verdad del Evangelio. Que estos devocionales surgen como una preocupación y también una exhortación para el que habla primeramente y también para los que tienen la oportunidad de escuchar, con el fin de compartir el Evangelio, con el fin de que el Evangelio sea escuchado y que podamos reforzar nuestro estudio devocional. Entonces, el devocional del día de hoy se centra en estos dos puntos, que es una preocupación y exhortación basada en la palabra de Dios. Y como segundo punto es que el Evangelio es el centro de la comunión entre los creyentes. Tengan un excelente día. Dios les bendiga.